Hola, en este video vamos a hablar sobre los problemas de fertilidad en suelos agrícolas del trópico y principalmente de Venezuela. Generalmente cuando nos referimos a fertilidad se hace relación al concepto de fertilidad química o capacidad del suelo de suministrar en forma disponible los nutrientes que demanda el desarrollo de los cultivos, tanto en la cantidad como forma y oportunidad adecuados. Este concepto también se relaciona con la determinación de otros factores que afectan, ya sea directa o indirectamente, la capacidad del suelo para suministrar los nutrientes. Tales propiedades pueden ser el pH, la capacidad de intercambio catiónico, textura, estructura, la actividad biológica, entre otras. Es importante destacar que la fertilidad es solo uno de los factores de producción de los cultivos. Existen otros factores que afectan los rendimientos y la producción de los cultivos en general. Un suelo fértil y productivo es un recurso fundamental para el agricultor y el ecosistema donde se desarrolla el sistema de producción. El objetivo del productor es mantener esa productividad, lo cual impone la necesidad de un buen manejo de las propiedades del suelo, tales como la estructura, el contenido de materia orgánica, la aireación, el contenido de humedad, pH, entre otros. Esto implica manejar los conceptos de fertilidad química, fertilidad física y fertilidad biológica. La fertilidad natural de los suelos está mayormente representada por los aportes de nutrimentos provenientes de la meteorización de los minerales primarios y secundarios y también por la mineralización de la materia orgánica. Mientras más viejo o más meteorizado sea un suelo, menor será su fertilidad natural, porque los elementos nutritivos ya se han perdido por lixiviación o por absorción por parte de las plantas. Existe una relación entre fertilidad y productividad. En estas figuras tenemos representados los tres componentes de la fertilidad del suelo: fertilidad química, fertilidad física y fertilidad biológica. La fertilidad química se refiere a la disponibilidad de nutrientes del suelo para las plantas, los cuales son extraídos a través de las raíces y la medimos a través de los contenidos de nutrientes, tanto tipo como cantidad. La capacidad de intercambio catiónico, dependiendo de los contenidos de arcilla y materia orgánica, y el porcentaje de saturación con base. Esta disponibilidad se ve afectada por propiedades como el pH, ya sea ácido, neutro o alcalino, y los niveles tóxicos de algunos elementos como el aluminio, tanto intercambiable como en solución. También la presencia de sales afecta a la disponibilidad de nutrientes. Las plantas presentan diferentes requerimientos de nutrientes y tolerancias a condiciones limitantes en el suelo. Con relación a la fertilidad física, las propiedades físicas afectan las relaciones agua-aire del suelo y a su vez pueden producir barreras físicas al crecimiento tanto superficial como en profundidad del sistema radical. Tanto la textura como la estructura son las principales propiedades relacionadas con la fertilidad física. Un suelo compactado que perdió su estructura reduce la infiltración de agua, la penetración de raíces y afecta la absorción y aprovechamiento tanto de agua como nutrientes por parte de la planta. Por su parte, la fertilidad biológica está relacionada con mantener un buen nivel de materia orgánica, tanto la natural como la incorporada a través de residuos como los abonos verdes, cultivo de cobertura, entre otros, y también se relaciona con la cantidad y actividad de los micro y mesoorganismos del suelo. Estos actúan en procesos tales como la fijación biológica, los procesos de óxido-reducción y principalmente en la descomposición y mineralización de la materia orgánica. Todos estos procesos afectan la disponibilidad de nutrientes para las plantas. Entre los organismos que se encuentran en el suelo que afectan estos procesos se encuentran las lombrices de tierra, las bacterias fijadoras de nitrógeno, las micorrizas, los solubilizadores de fósforo, entre otros. La combinación de los criterios de fertilidad química, física y biológica lleva implícito el concepto de equilibrio de nutrientes, que afecta la calidad del suelo y la sostenibilidad de los agroecosistemas, ya que permite conservar la productividad del recurso suelo no solo para las generaciones actuales, sino también para las futuras. En este esquema vamos a ver la relación suelo-planta con respecto a la dinámica de los nutrientes. En el suelo podemos identificar a los nutrientes en tres fases, que en este esquema están destacadas en rojo. La fase sólida, donde los nutrientes están formando parte de las estructuras de los minerales primarios y compuestos orgánicos y por tanto no están en su forma disponible. Por otro lado está la fase solución, que a su vez está en equilibrio con la fase gaseosa del suelo. Acá los elementos nutritivos se encuentran en su forma iónica,
tanto aniones como cationes, que es la forma como la absorben las plantas. Pero en esta fase están en poca concentración y sujetos a perderse por lixiviación. Mientras que en la interfase líquido-sólido se encuentra la fase cambiable, constituida por los coloides del suelo y los iones que se encuentran retenidos en forma intercambiable. Entre todas estas fases existe un equilibrio dinámico de los nutrientes. Cuando se agota el elemento en una fase, este es repuesto desde otra o viceversa, a través de diferentes mecanismos como los que están acá destacados en azul. Por ejemplo, cuando se agotan los elementos de la fase solución debido a la absorción por parte de las plantas, por el proceso de intercambio iónico, estos son repuestos desde la fase cambiable. También puede haber un aporte desde la fase sólida a través de la mineralización de la materia orgánica o la alteración de los minerales primarios o secundarios. Puede haber procesos de pérdida como la lixiviación, especialmente en suelos arenosos o de baja capacidad de intercambio catiónico. También se producen pérdidas por inmovilización en suelos donde la relación carbono-nitrógeno es muy alta o fijación en las arcillas. Con relación a los tipos de suelos que conseguimos en condiciones tropicales, en este cuadro publicado por la UNESCO se puede apreciar que la mayor parte de los suelos tropicales pertenecen a los órdenes oxisol y urtisol, que son los suelos más evolucionados. Esto es debido principalmente a las condiciones climáticas con mayor precipitación y temperatura con relación a las condiciones templadas. Sin embargo, en nuestras condiciones existen otros tipos de suelos. Específicamente en nuestro país se presentan 10 de los 12 órdenes de suelos considerados en la taxonomía de suelos. Si profundizamos en los problemas de fertilidad bajo condiciones del trópico, se destacan las deficiencias de macro y microelementos, específicamente zinc y cobre, la fijación de fósforo en las arcillas y la toxicidad por aluminio. Cerca del 70% de los suelos bajo estas condiciones son ácidos e infértiles. Vamos a comparar ahora las principales características relacionadas con la fertilidad de los suelos bajo condiciones tropicales y bajo condiciones templadas. Los suelos en zonas tropicales son más meteorizados y predomina en la fracción arcilla, la caolinita, mientras que en zonas templadas son menos meteorizados y predomina en la fracción arcilla, la monmorionita. Eso hace que en zonas tropicales haya una baja capacidad de intercambio catiónico, porque las caolinitas son arcillas de baja actividad, mientras que en zonas templadas hay una elevada capacidad de intercambio catiónico asociada a la mayor actividad de las arcillas presentes. En suelos tropicales son pobres en silicio, pero ricos en hierro y aluminio, mientras que en zonas templadas son ricos en silicio y tienen menos hierro y aluminio. En zonas tropicales hay gran capacidad de fijación de fósforo y baja fijación de amonio y de potasio, mientras que en zonas templadas hay baja capacidad de fijación de fósforo, pero por el contrario hay una apreciable fijación de amonio y de potasio. Por tanto, los suelos tropicales son más bien ácidos y son friables debido a los altos contenidos de hierro que actúa como agente cementante, mientras que en zonas templadas son menos ácidos y son también menos friables. En zonas tropicales la materia orgánica se descompone rápidamente y la microvida es muy activa y por tanto necesita limitación. Mientras que en zonas templadas la materia orgánica se descompone lentamente, la microvida es poco activa y necesita movilización. Con relación a la capacidad de retención de agua, por el tipo de arcilla y por el contenido de materia orgánica, la capacidad de retención de agua es mucho más baja en zonas tropicales que en zonas templadas. Para resumir, podemos decir que los suelos de zonas tropicales no son ni mejores ni peores que los suelos de zonas templadas. Lo que son es diferentes y por tanto hay que manejarlos de forma diferente. En este mapa vemos los órdenes de la taxonomía de suelo que se presentan en el país. Aunque hay representación de 10 de los 12 órdenes de suelo, hacia el sur del Orinoco la mayor proporción es de oxisoles y entisoles, mientras que al norte del Orinoco hay una mayor proporción de ultisoles hacia el oriente y de insectisoles hacia el occidente del país. La presencia de suelos con mayor grado de evolución hacia el sur del país lo podemos relacionar con las condiciones climáticas, tal y como se aprecia en el mapa. Fíjense que hacia la zona sur la cantidad de lluvia que cae es mucho mayor que hacia el norte. En el trabajo realizado por Comerma y Paredes en 1978 sobre las limitaciones para el uso agrícola de las tierras en el país, se destaca
que el 32% tiene como principal limitación la fertilidad. Sin embargo, existe un 44% de las tierras con limitaciones de relieve, que tiene como segunda limitación la fertilidad. Esto quiere decir que gran parte de las tierras del país tienen limitaciones de fertilidad. Si revisamos el área sembrada en el país, como se aprecia en la figura, donde tenemos datos de 2007 y 2015, a pesar de las variaciones, la mayor proporción del área sembrada es para cultivos de cereales, frutales y caña de azúcar. También en el 2005 se aprecia una alta proporción de área dedicada a la siembra de pastos, pero esto disminuyó muchísimo para el año 2015. Con relación al área fertilizada, la mayoría de los cultivos intensivos, como cereales, oleaginosas, raíces, hortalizas y caña de azúcar, presentan un área fertilizada de alrededor del 100% del área sembrada, mientras que otros cultivos de plantación como café y cacao, pastos y leguminosas presentan una baja proporción de fertilización del área sembrada. Tomando en cuenta la información de los cuadros presentados previamente y de los requerimientos de fertilización de los diferentes cultivos, podemos calcular las necesidades de nutrientes en forma de N, P2O5 y K2O. Esto nos da una necesidad de unos 4 millones de toneladas métricas de nutrientes, principalmente de nitrógeno en un 43% y de potasio en un 38%. Con esto finalizamos esta primera parte de la presentación.